Alonso, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, terrible lo que estamos viendo porque no parece haber una salida en el corto plazo y obviamente cualquier proyección económica que se haya hecho se va al cacho sobre la base de circunstancias tan poco predecibles, porque creo que este nivel de violencia y de confrontación y de laberinto que tenemos en distintas partes del país era difícil de imaginar hace unos meses. Sí, lamentablemente, Patricia. Creo que conversábamos en la última entrevista y me parece que fue tras la vacancia que, digamos, que el desempeño económico dependía de una serie de factores bastante inciertos, pero uno de ellos era la situación de seguridad interna, ¿no? Si se repetían, pues, los hechos de violencia de diciembre, cuando fue inicialmente la vacancia, la situación se podía complicar, ¿no? Y la esperanza era que no fuese así. Lamentablemente, todo esto ha escalado. Entonces, mira, es muy difícil hacer proyecciones económicas. Evidentemente tenemos, como dices tú, vías paralizadas, no sé, 100 en promedio todos los días, algunas por varios días, minas que no pueden producir, negocios que por seguridad no pueden abrir, turismo, o sea, olvídate el turismo, no te digo el turismo en estas semanas, el turismo en el Perú, tratando de recuperarse de la pandemia, ha sufrido un golpe mortal. Cierre Machu Picchu, cancelaciones de todo tipo. Y ya cancelaron. Esto va a afectar la imagen del Perú por muchísimo tiempo, independientemente de cómo se resuelva esto, ¿no? Además, Alonso, hay que reconocerlo. Efectivamente hay un turismo como que llega a último minuto, pero para un viaje a Machu Picchu, de personas que vienen muy lejos, lo haces con anticipación, ¿no es cierto? Tomas todos tus... Y la cantidad de cancelaciones, no para ahora, para el resto del año, es brutal, ¿no? Claro, por eso te digo, no solo para el resto del año. Habrá gente que dirá... Nunca más. Claro. Perú no, pero es un país inseguro, etcétera, etcétera, ¿no? Los viajeros que han tenido muy malas experiencias en estas semanas, en pasadas con bloqueos también de Machu Picchu, etcétera, dirán, no vayas ahí porque será muy, muy lindo, una experiencia inolvidable, pero también el lado de la seguridad también es inolvidable, ¿no? Entonces es muy complicado. Mira, lanzar una cifra, en este momento te diría, creo que el PBI es lo de menos, en realidad. En este momento es cómo se logra pacificar al país y lograr una solución razonable que permita que haya, digamos, decisiones de política en un marco de democracia y no de violencia, de chantaje, de presión, de todo tipo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo ahorita, o sea, mitiga lo que puedas económicamente, exportadores que no pueden exportar también porque están bloqueadas las vías, que pierden su producción, obviamente negocios incendiados, otros que no pueden operar. Yo tengo mucha familia en el sur del Perú, por el lado de mi padre, originante de Ayacucho, pero hay en Puno, hay en Cusco, hay en Arequipa. En Puno están rehenes, no pueden salirse, o sea, si no se unen a las marchas, los amenazan, no pueden salir a la calle. Ahora, hay varias eso cosas. También, ojo, o sea, por no supuesto. Es que todo Puno está en contra. No. Y claramente uno puede estar incluso parcialmente de acuerdo con la protesta, pero no con que te revienten la vida y te cierren las carreteras y no te dejan hacer tu vida normal dentro de un marco de protesta que puede ser legítimo, pero eso no estamos viendo. Y tampoco estamos viendo una estrategia del gobierno que permita abrir esas vías de diálogo. Alonso, me gustaría ir un poco más atrás, porque creo que lo que está pasando ahora es terrible. Formaste parte del gobierno de Ollanta-Humala y yo, como venimos diciendo, ya hace tiempo que el Perú le vota a una sección más de izquierda, cada vez más de izquierda. Además, yo creo que no es que la gente esté en contra del modelo económico. Lo que pasa es que cuando un país crece y tú no mejoras o no mejoras tanto como los demás, generas una demanda además con mucho más solvencia que cuando todos están fregados. Y hay que decirlo con justicia, el gobierno de Ollanta-Humala atendió o detectó ese tipo de problemas y por eso se instauraron buena parte de los programas sociales que han sostenido a determinada población. Y se buscaba con la diversificación productiva y con otros ámbitos que la distribución fuera mejor. Se retrocedió. ¿Qué ha pasado con eso que debió haberse hecho, hay que decirlo antes, y que por lo menos se inició en el gobierno de Humala y que parece quedó en el olvido? Mira, como todo en el Perú,
lamentablemente, la clase política no estuvo a la altura. Como bien dices, se iniciaron muchas políticas públicas orientadas justamente a mejorar la calidad de vida de los peruanos, cerrar brechas, ¿no? Cerrar la política brechas social en realidad inicia con Toledo García, pero de manera muy tibia, y ya se implementa de manera integral, ciclo de vida de las personas, programas integrados, técnicos, con las mejores certificaciones internacionales, y se escala en el gobierno humano, ¿no? Pero hubo muchas cosas, como dices, desarrollo productivo, diversificación productiva, que se lanza en la segunda mitad de su gobierno. Reforma educativa inicia con García, pero era una reforma que estaba muerta porque era voluntaria y estaba el 10% de los profesores, creo. No solo se hace evaluaciones, sino programas de becas, jornada escolar completa, educación bilingüe y muchas cosas más. Y un incremento presupuestal, el incremento presupuestal más grande de la historia, ¿no? Y así, en otros frentes, ¿no? El programa País con la OCDE, que era justamente lo que estamos viendo, cómo mejorar la gobernanza pública para generar mejores condiciones de bienestar para los peruanos y mejores políticas públicas del Estado en relación con sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasó, primero, ¿qué pasó durante? Y eso es importante que se sepa. Yo era ministro, trabajé una buena parte de su gobernanza de ser ministro, después fui ministro de Segunda Unidad de Economía. Nos pegaban de la derecha y de la izquierda. De la derecha porque decían, no, esto es populismo, el mercado lo soluciona todo, lo cual no es cierto. Pero de la izquierda. ¿Y de la izquierda por qué? Porque recuerda que Humala inicia su gobierno pese a hoja de ruta con un grupo de gente de izquierda que después estaba en el gobierno Castillo, por ejemplo, y después los aparta y es un gobierno más pragmático. Pero la guerra era, la guerra a muerte. ¿Por qué? Porque no eran ellos y porque no implementabas una agenda radical que le iba a hacer daño al Perú. No me parece bien, pero esa cólera me parece más predecible que la de una derecha que ante el terror de que Humala fuera un radical, creo que logran que Humala se ponga más al centro. De hecho, vamos, Alonso, ni tú ni Miguel hubieran sido ministros de Economía si no se hubiera optado por esa vía, y que tampoco quedaron satisfechos. Entonces, no voy a justificar a la izquierda tiene su agenda, ya sabemos cómo es. Me impresiona quienes defienden el modelo económico hasta el día de hoy, que no entiendan que sí, el modelo económico está bien, pero hay que aplicarlo bien, que son dos cosas distintas. Hay que aprovechar los beneficios de ese modelo económico en beneficio de más gente, ¿no? Sí, ese modelo económico en realidad no se debe necesariamente confundir con el título económico de la Constitución. El título económico de la Constitución es un marco que te permite una serie de cosas. Es como que tú tengas un carro que puede ir hasta 200 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y el problema es que lo has estado manejando a 20. Pero esa Constitución te permite que hagas otras cosas. Te permitía política social, te permite desarrollo productivo, te permite reforma educativa, reforma de salud, te permitía bonos en caso de una pandemia, te permite una serie de cosas, ¿de acuerdo? El problema es que muchas de esas cosas requieren mayor presencia del Estado. No digo necesariamente que el Estado abra empresas públicas por todos lados. Eso está demostrado que en general no funciona y en el Perú en particular no funciona, salvo excepciones muy particulares donde no hay producción privada. Pero permite muchas cosas y siempre ha habido esa reticencia de la derecha, es decir, permitámoslo, ¿de acuerdo? Pero del otro lado, y hay que decirlo, Patricia, del otro lado es, si no me abres empresas públicas por todos lados, si no me cambias la construcción, si no lo haces como yo quiero y conmigo, entonces... Te dinamito, que le ha pasado a todos, ¿no? Al medio, ¿no? Ahora, sí, ¿cómo te mueves? Lamentablemente, después con 6 presidentes, sí, claro, un Congreso que le hizo la guerra al Ejecutivo, un Congreso de derecha, un gobierno de derecha, y ahí digamos, se retrocedió en muchos frentes de lo que te estoy comentando. No solo no se avanzó como debe avanzarse, se retrocedió en muchos frentes y la política, digamos, ya terminó de erosionarse y ahí tienes, pues lo puedes contar a nivel de ministros en cualquier cartera, de presidentes, de congresos, de lo que fuera. Entonces, esa es una situación de casi ingobernabilidad. Y ahora llega, poniendo la pandemia, obviamente la pandemia golpea a mucha gente y abre muchas, digamos, heridas, las exacerba. Y bueno, sale Castillo y bueno, ahora con Castillo creo que mucha gente no ha entendido que intentó un golpe de Estado, fue presuntamente muy corrupto, pero correspondía pues que lo vaquen. Y recordemos también, la izquierda, la gran mayoría de la izquierda, desde el día antes del primer muerto del gobierno de Boluarte,
no la aceptaban como presidente de la representación constitucional. Así es. Entonces, de nuevo, la clase política asusando por sus intereses, ¿no? Es muy lamentable. Muy lamentable. Ahora, la economía de las familias está cautiva también, la seguridad de las familias está cautiva, el futuro del país está cautivo. Está cautivo. De acuerdo, Alonso. Última pregunta. Normalmente se logró mantener una cierta, se hablaba de las cuerdas separadas, nunca creí mucho en eso, pero de alguna manera ciertos laberintos no afectaban nuestro desarrollo económico. Y hay que decirlo, incluso con todas las tropezas de Castillo, no se retrocedió tanto como podría haberse retrocedido porque había una cierta solvencia. ¿La perdimos? ¿Se puede recuperar? ¿Ya se descalabró todo? Está en riesgo de descalabrarse todo. De acuerdo. Todavía no, pero está en riesgo. Primero, nunca fueron cuerdas separadas. Lo que pasa es que cuando tenías pues, precios de materias primas por las nubes, eso te enmascaraba muchas cosas. Y después tu macro es sólida, pero en la micro fallabas. Y en el gobierno Castillo, ojo, a paso acelerado se degradaron una serie de políticas públicas, la calidad de servidores públicos, ya corrupción generalizada en el Estado. O sea, muchas de las cosas que hicieron en la gestión Castillo, que dicen, no me cambiaron ni Banco Central, ni el Ministerio de Economía. Sí, pero en el resto destruyeron muchísimas cosas que va a ser muy difícil restaurar, digamos, recomponer. Pero digamos, tu arquitectura básica macro todavía está en pie. El tema es que todo eso está en riesgo, porque no sabemos qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Estos pedidos de que queremos elecciones en este momento, mira los congresos que han salido de elecciones apresuradas. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber elección, porque esto no se va a hacer de otra manera. Pero solo mira los últimos 3 congresos, los últimos 2 en particular que hemos tenido, cada vez son peores que los anteriores. Tal cual. ¿Tú qué crees que va a salir de esta elección? Se va a tener que hacer, pero mira lo que va a salir. ¿Tú crees que vas a poder reformar una constitución, sea con ese congreso o con una constituyente, en estas condiciones en el país? No sé. Cuando además el problema no es la constitución, no la parte económica, instituciones políticas puede ser, pero no la parte económica. Entonces, ahí ese es el riesgo de que terminemos de tumbar los pilares del edificio y en vez de construirle tercer, cuarto y quinto piso y atender a los que nos han beneficiado como otros, básicamente usemos la fórmula de los países salva, que es igualar a todos hacia abajo. Así es. El caso extremo es Venezuela, pero tienes Venezuela, tienes Nicaragua, tienes muchísimo más, ¿no? Mientras nos movamos entre una izquierda irresponsable y una derecha mezquina, estamos fregados, Alonso, pero esperemos que todo esto sirva para que algunos recapaciten. Algunos. Se necesita poco menos intereses mezquinos. Así es. Y tratar de poner pausa, agua fría, decir, paren protestas, paremos todos, busquemos una elección, busquemos una ruta, y después una elección se podrá buscar legítimamente, por vía electoral, las reivindicaciones y los pedidos que algunos quieran, ¿no? Así es. Y algunos no quieran y defiendan, ¿no? Pero no en las calles con violencia, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, Alonso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos viendo la economía de cerca y esperemos que las cosas mejoren para todos.